Prepárense para una revelación que dinamitará la pantalla. Un sismo mediático de proporciones épicas ha comenzado, y su epicentro se encuentra en una declaración que ha dejado a todos sin aliento. Gloria Camila ha irrumpido en el escenario público con un mensaje que no es solo una bomba, es un cataclismo que sacude platós, despachos y conciencias por igual. Sus palabras, lejos de ser ambiguas o meramente simbólicas, son un rugido de exigencia. La intervención inmediata de la Fiscalía de Menores no es una sugerencia, es una demanda inapelable. Clama por un juicio en toda regla, por una acción legal contundente que proteja a una niña, una pequeña alma atrapada en una maraña de confusión, exposición mediática desmedida y, según sus propias palabras, un abandono inaceptable. Y lo articula con una frase que hiela la sangre: esto no va a quedar así. Lo pronuncia con una firmeza que desarma, sin el menor atisbo de titubeo, como quien ha cruzado un punto de no retorno y sabe que cada paso a partir de ahora es decisivo. Voy con todo, sentencia, repitiéndolo con una claridad cristalina, sin atisbos de matices. Porque detrás de este conflicto familiar, grotescamente transformado en un espectáculo público, yace algo mucho más profundo, más oscuro, más turbio. Hay una niña en medio, una menor que jamás pidió ser parte de este drama, que no eligió ser el centro de atención de cámaras exclusivas ni de enfrentamientos despiadados. Una niña que, con una voz apenas audible, con gestos de desesperación, con lágrimas silenciosas y con prolongados mutismos, ha manifestado una y otra vez que no quiere quedarse con Tamara. Gloria Camila ha sido testigo directo de ello, lo ha sentido en lo más hondo de su ser, ha compartido momentos con la pequeña. No necesita que se lo cuenten, sabe con una certeza escalofriante lo que realmente se esconde tras bambalinas. Desde la aciaga y repentina defunción de Michu, la situación, lejos de encontrar un atisbo de mejoría, se ha precipitado en una espiral de deterioro incesante y alarmante. Aquel golpe inicial tan brutal como inesperado sumió a todos en un estado de estupefacción, un shock paralizante que dejó secuelas profundas, pero lo que ha sobrevenido después ha resultado ser aún más arduo de digerir, un trago amargo que desafía cualquier consuelo. Tamara, su pariente, ha mantenido una presencia ininterrumpida en la pantalla chica, presentándose ante las cámaras con una narrativa meticulosamente construida, la de la heredera emocional, la nueva figura prominente destinada a salvaguardar a la menor con una abnegación casi santa. Se erige como su vocera natural, autoproclamándose responsable, protectora, casi una figura materna. Sin embargo, la verdad que emana desde la comunidad, desde las voces de aquellos que genuinamente conocieron a Michu, es diametralmente opuesta y demoledora en su franqueza. Aquellos que compartieron su día a día, que fueron testigos de su existencia, aseveran con rotundidad que Tamara carecía de un vínculo auténtico con ella. No existía proximidad real, ni un lazo profundo, ni la confianza necesaria que justificara una responsabilidad de tal envergadura. No había una base sólida, ni una estructura previa establecida, ni una intención preconcebida que avalara su tutelaje. Su aparición, según estos testimonios convergentes, coincidió de forma sospechosa con el encendido de los focos mediáticos, como si la tragedia fuera una coyuntura más para acaparar la atención y el protagonismo. Mientras tanto, Gloria Camila, llevando sobre sus hombros el peso abrumador de la responsabilidad y la creciente presión de la opinión pública, ha tomado una resolución trascendental. Ha optado por expresarse, por romper el mutismo que hasta ahora la había constreñido, pero su accionar no se limita a la mera denuncia pública de la situación. Ha dado un paso audaz y decisivo, uno que la coloca en el centro de la tormenta legal. Se prepara meticulosamente para llevar todo el asunto ante los estrados judiciales, dispuesta a agotar todas las vías legales para proteger a su sobrina de un entorno que considera nocivo. En medio de esta vorágine, un aspecto fundamental parece haber sido convenientemente soslayado por muchos. Esa criatura tiene un padre, José Fernando. Su silueta ha permanecido en un segundo plano, eclipsada por su historial personal, por sus circunstancias particulares, por los yerros cometidos en el pasado que aún lo persiguen. No obstante, José Fernando nunca ha desaparecido por completo del panorama vital de la niña. Y aunque su voz no resuena con la misma potencia en los medios de comunicación, ha tomado decisiones de gran calado. Ha verbalizado con la firmeza que le confiere su situación actual una convicción inquebrantable: mi hija no puede desarrollarse en ese ambiente. Su anhelo es sacarla de ese entorno, no desea verla envuelta en inestabilidad, en una exposición innecesaria, rodeada de intereses que no son los suyos, sino los de terceros que parecen tener agendas ocultas. Este es un punto crucial que debe ser escuchado por la sociedad.
Suscríbanse a Alerta Rosa, porque les prometo que cada detalle, cada giro inesperado de esta historia que les dejará sin habla, será revelado aquí. Serán los primeros en enterarse de cada novedad, de cada verdad oculta que está a punto de salir a la luz, de cada movimiento legal que se produzca en esta compleja trama. Gloria Camila ha emergido como el ancla inquebrantable, la constante en la existencia de la menor, la que ha estado presente sin falta, la que ha acogido a la niña cuando nadie más parecía capaz o dispuesto a hacerlo, la que la ha sustraído del ojo del huracán mediático cuando la situación amenazaba con desbordarse por completo. Ella ha prodigado cuidados a la pequeña sin la ostentación de las cámaras, sin el fulgor efímero de los flashes, sin la parafernalia de declaraciones públicas cuidadosamente orquestadas. Y a pesar de su inestimable dedicación, existen individuos que no solo ponen en tela de juicio su papel, sino que la embisten directamente con una ferocidad inaudita. Un ejemplo paradigmático de esta arremetida es Saúl Ortiz, un colaborador del programa Fiesta, quien ha proferido una de las acusaciones más graves y calumniosas que se han escuchado en la televisión en los últimos tiempos. En pleno directo, con un aplomo que resulta difícil de comprender dada la ausencia manifiesta de pruebas, Saúl acusó a Gloria y a Ortega Cano de haber desatendido de forma flagrante la situación de la menor. Afirmó con rotundidad que no hicieron absolutamente nada por ella, que la abandonaron a su suerte, permitiendo que viviera en condiciones infrahumanas. Sus palabras resonaron con descripciones de chinches, piojos y un entorno de absoluta miseria. Según su relato, la niña habitaba un espacio minúsculo, de apenas 10 metros cuadrados, infestado de plagas, carente de higiene básica y de cualquier estructura vital. Y lo hizo sin presentar una sola prueba, sin mostrar imágenes que respaldaran sus afirmaciones, sin un solo documento que corroborara su fantasiosa narración, empleando un vocabulario que golpeó con una fuerza brutal no solo a los directamente aludidos, sino a cada espectador que sintonizaba el programa. A medida que sus imputaciones se sucedían, el ambiente en el plató comenzó a viciarse de manera palpable. El aire se tornó denso, casi irrespirable. Los rostros de los tertulianos se tensaron, no necesariamente por defender a Gloria, sino porque la magnitud de lo que se estaba diciendo era demasiado grave como para no ir acompañada de pruebas sólidas e irrefutables que justificaran tales aseveraciones. Se estaba hablando de una niña, de una menor, y ese terreno no admite frivolidades ni acusaciones infundadas. En medio del caos, el colaborador insistía con un tono acusatorio, rayano en la demagogia. ¿Por qué Ortega Cano, siendo millonario, permitió eso? ¿Por qué no hicieron nada? Sus palabras reverberaban con una dureza implacable, pero pronto se hizo evidente que estaba completamente solo en su cruzada. Nadie le secundaba, nadie reforzaba su discurso. Incluso los tertulianos más templados empezaron a alzar la voz en señal de disconformidad. Le preguntaron si había estado en ese lugar, si había visto la casa con sus propios ojos, si había conversado con Gloria o con José Fernando, pero Saúl no retrocedía ni un ápice. Se aferraba a su versión con obstinación sin querer soltarla. Aseguraba que la niña había vivido en infraviviendas, que dormía en colchones sucios, que convivía con chinches, que tenía piojos. La palabra piojos flotó en el aire como un disparo, un impacto inmediato que heló la sangre de muchos. Gloria, desde la intimidad de su hogar, lo presenciaba y lo sentía todo, como un puñal en el corazón. El aire se le cortó porque hacía apenas unas horas había estado con su sobrina, porque sabía perfectamente que esas condiciones descritas no eran reales, porque ella, a diferencia de otros, había estado allí, había sido testigo de la verdad, mientras otros solo hablaban desde la distancia y la ignorancia. Y aún así las acusaciones seguían su curso implacables. La tildaban de madre ausente, de cómplice de la dejadez, de negligente, de fría, de haber mirado hacia otro lado. Pero lo más difícil de digerir para Gloria no era lo que se decía de ella, sino que nadie parecía estar prestando atención a lo más importante, a lo que la niña estaba expresando, con palabras o sin ellas, con gestos o con silencios. Porque esa niña, según testimonios cercanos y fidedignos, no quiere estar con Tamara. Lo ha dicho, lo ha llorado, lo ha manifestado de todas las formas posibles, y eso, amigos, lo cambia absolutamente todo. Aquí en Alerta Rosa les contaremos cada pormenor, cada nueva revelación que salga a la luz. Suscríbanse ahora mismo a Alerta Rosa para no perderse ni un solo instante de esta impactante historia. Serán los primeros en conocer la verdad, cada detalle crucial, cada giro de los acontecimientos que pueden alterar el destino de esta pequeña. Es justo en ese momento, cuando la presión mediática se vuelve insoportable, cuando el espectáculo televisivo amenaza con devorar toda verdad y humanidad, que irrumpe una voz inesperada. Un testimonio que lo cambia absolutamente todo. No es una celebridad, no es una figura pública, no es alguien acostumbrado a los focos.
Es una vecina, una mujer del entorno más cercano a Michu, alguien que la conocía de verdad, que la vio reír, llorar, criar, proteger. Y decide hablar no para ganar notoriedad, no para obtener fama, sino porque su conciencia no le permite seguir callando. No puede tolerar más cómo se manipula la realidad a conveniencia, cómo se reescribe la historia para favorecer ciertos intereses, cómo se convierte en espectáculo el sufrimiento de una menor. Esta mujer da un paso al frente y afirma con una firmeza que desarma que Michu, en vida, expresó de manera clara, sin titubeos, su absoluto rechazo a dejar a su hija en manos de Tamara o de Inmaculada. No era una sospecha, no era un comentario al pasar, era una convicción profunda. La frase que se repite con fuerza es categórica: con mi hija ellas no, nunca. Esas palabras no se pronunciaron una vez, ni en un momento de rabia. Se dijeron en más de una ocasión, se manifestaron con gestos, con silencios cargados de significado, y según esta vecina, también se dejaron por escrito. Una advertencia que ahora, con Michu ausente, resuena como un grito desde el pasado. Esta revelación no es menor, no es un detalle más, es la pieza que pone patas arriba toda la versión oficial. Porque ya no hablamos de suposiciones ni de desacuerdos entre familiares, hablamos de la voluntad expresa de una madre, de su última protección hacia su hija. Y eso, por ley y por sentido común, debería ser incuestionable. Mientras todo esto sucede, mientras los testimonios reales comienzan a asomar entre las grietas del espectáculo, las redes sociales se convierten en el nuevo campo de batalla. Ya no se trata solo de lo que se dice en plató, ahora el público reacciona, opina, investiga, difunde. La audiencia que antes podía parecer pasiva ahora toma partido. Se convierten en jueces espontáneos, en fiscalizadores de las verdades a medias. Empiezan a circular imágenes de la niña en brazos de Gloria, momentos espontáneos donde se ve a la menor relajada, sonriendo, sintiéndose segura. Alejada de los focos, sin maquillaje emocional, simplemente siendo una niña. También se comparten capturas de video y fragmentos de entrevistas, donde se evidencia cómo Tamara ha ido moldeando su relato según el programa en el que se encuentra. Su discurso ya no parece coherente, ha mutado tantas veces que empieza a generar sospechas. Lo que antes parecía un acto de amor se va tornando en una estrategia milimétricamente calculada. La presión sobre ella crece, pero en lugar de parar, sigue. Más entrevistas, más platós, más cámaras. Su narrativa pierde fuerza. Ya no convence, ya no emociona, ya no genera empatía. Su presencia comienza a provocar el efecto contrario, rechazo, porque lo que el público ve ahora es una actuación, no una acción genuina. Lo que antes parecía un compromiso por la niña, ahora huele a interés, a cálculo frío, a una agenda oculta que pone en segundo plano el bienestar real de la menor. Y en medio de ese clima de creciente tensión, aparecen nuevos documentos, nuevas filtraciones que suman gravedad al caso. Esta vez, los datos provienen de fuentes muy cercanas a servicios sociales, profesionales que han tenido acceso directo o indirecto a la situación de la menor. Se habla de informes que, aunque aún no han sido presentados públicamente de forma oficial, ya circulan entre despachos, entre trabajadores del sistema de protección a la infancia. Y su contenido es profundamente alarmante. Describen una vivienda sumida en el desorden, con condiciones que no garantizan una infancia sana ni tranquila. Se mencionan discusiones continuas, gritos, tensiones que son parte del día a día. Y lo más delicado, se señala que la menor no solo está expuesta a este ambiente hostil, sino que también estaría siendo manipulada. Le habrían indicado qué decir ante servicios sociales, qué ocultar, qué minimizar. Se preparan las escenas como si fueran parte de un guión, todo se disfraza para parecer algo que no es. Cuando se sabe que alguien del sistema va a acudir, se ocultan detalles, se maquillan situaciones, se crea una realidad artificial. Pero la verdad, esa que se escapa entre los resquicios, no puede ocultarse por siempre. La imagen pulida que se quiere vender en televisión se rompe, la máscara empieza a caer, y lo más trágico es que en medio de ese teatro hay una niña que solo pide paz. Una menor que no entiende por qué su opinión no cuenta, por qué sus palabras no tienen el peso suficiente como para cambiar su realidad. Frente a este panorama, Gloria Camila no solo no se rinde, sino que se fortalece. Su energía no flaquea, su determinación crece. Comienza a recibir llamadas, mensajes, muestras de apoyo de todas partes. Gente anónima, figuras públicas, asociaciones dedicadas a la defensa de los menores. Todos expresan lo mismo: respeto por su actitud, por su templanza, por su lucha. Ella no entra en juegos mediáticos, no responde a provocaciones, no busca ganar discusiones con frases efectistas. Su foco es claro y firme: proteger a su sobrina. No quiere cámaras, no quiere portadas, no quiere aplausos. Solo quiere que la niña esté bien, en un entorno donde pueda volver a ser simplemente eso, una niña. Y sabe que esa meta no se alcanza con entrevistas ni con lágrimas televisadas.
Se alcanza con pruebas, con acciones concretas, con voluntad. Por eso ha activado ya todos los mecanismos legales. La Fiscalía ha sido informada, el defensor del menor también. Existen ya expedientes abiertos, se están recopilando documentos, testimonios, fotografías, audios. Se está armando un caso que no será fácil de desmontar. Lo que antes parecía una simple disputa familiar televisada, ahora se ha convertido en un proceso legal con todas las de la ley. Y cuando llegue el día, cuando todo eso se exponga ante un juez, ante un tribunal, será imposible seguir sosteniendo la versión que han querido imponer algunos. La verdad, por más que se haya intentado enterrar, siempre encuentra el camino para salir a la luz, y ese momento está cada vez más cerca. Aquí en Alerta Rosa vamos a seguir muy de cerca cada uno de esos pasos. Les contaremos todo sin adornos, sin manipulación, porque aquí no estamos para entretener con el dolor ajeno, sino para informar con rigor, para visibilizar lo que otros quieren esconder. En este canal, la verdad es prioridad. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo detalle de esta historia que está a punto de estallar, porque los próximos días van a ser clave. Se están tomando decisiones, se están firmando documentos, se están cruzando declaraciones que podrían cambiar el rumbo de esta historia para siempre. Y ustedes merecen ser los primeros en saberlo. No permitan que nadie se los cuente después. Entérense de todo en Alerta Rosa antes que nadie. Suscríbanse ya porque la verdad está más cerca que nunca. Y cuando llegue arrasará con todo.